Bueno, muy buenos días para todos. Espero que hayan pasado una bonita semana de receso, que hayan aprovechado el tiempo para descansar, para reflexionar, para cargar baterías, para encaminarnos en este tramo final, de estudio del año 2020, donde hemos tenido un proceso atípico, distinto, pero eso no quiere decir que el proceso no se pudo llevar de la mejor manera. Obviamente todos aprendimos nuevas cosas, aprendimos de la virtualidad. Yo creo que muchos, incluyéndome, no estábamos preparados para esto, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues fuimos aprendiendo y fuimos mejorando en nuestros procesos pedagógicos y académicos. Entonces, vamos a encaminarnos este último tramo, este segundo periodo, aunque lo arrancamos la semana antes de salir de receso, nos quedan, hoy es la sesión 13, son 20 sesiones, es decir que nos quedan 7 sesiones, es decir, aproximadamente 5 semanas. Recuerden que hay en semanas que se ven de a 2 sesiones. Esta semana no, esta semana es solo una sesión. Diferente de trigonometría, ¿no? Ya que como fue festivo, el lunes tenemos que ver 2, 3 temas en la misma clase, ¿no? Pero como tenemos, es en la segunda hora, es decir, de 9:40 a 11:30, si nos alargamos un poquito para poder llegar por ahí hasta las 12, para poder ocupar las sesiones que nos hacen falta, lo hacemos. Si podemos ir adelantando tema, mucho mejor. Recordar que noviembre tiene 2 festivos. Entonces, seguramente esos 2 lunes no se van a ver. Por ende, pues toca en las otras sesiones dar 2, 3 temas pues para poder abarcar toda la temática en trigonometría. ¿Listo? E igual hay temas que se relacionan unos con otros, entonces es muy fácil poderlos explicar en una sola sesión, ¿no? Bueno, entonces, partiendo de esa premisa, vamos a ver la sesión número 13 de física. Entonces les voy a compartir mi pantalla para mostrarles la guía que yo les compartí esta mañana. Entonces ahí está cargando, entonces permítame en un momento que termine de cargar ahí la pantalla. Bueno, listo, ya está presentando, entonces voy a abrir aquí el archivo. Bueno, entonces resulta y acontece que el tema de la clase de hoy sigue siendo parte de todo lo que hemos venido hablando sobre el sistema de fuerzas, sobre Newton. Aunque este tema de estática no lo desarrolló en un comienzo solo Newton, sino que después de sus 3 leyes, mucha gente empezó pues también a investigar, ¿no? Y a plantear sus propios conceptos. Entonces salió un tema desde la física, desde el sistema de fuerzas, que se llama estática. Se llama estática. Aunque este tema no lo propuso directamente Newton, sí lo abarcó. Desde la segunda ley de Newton lo abarcó. Entonces lo que hizo Newton fue complementar todas las investigaciones que hicieron los demás científicos acerca de la estática, y él lo complementó desde su perspectiva, desde la segunda ley de Newton. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver algo que se llama estática, que es la parte del sistema de fuerzas donde vemos algo que se llama tensiones.
algo que se llama tensiones. Algo que se llama tensiones. Entonces, la frase para el día de hoy es: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. Cuando uno solo sabe cocinar papas y arroz y huevo y come todos los días lo mismo, pues si va a preparar lo mismo siempre, pues va a comer siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Para poder comer cosas distintas, pues hay que aprender y buscar alternativas para aprender a hacer cosas distintas, a cocinar cosas distintas. Entonces, de esta manera, que va a entrar alguien. Entonces, de esta manera, para poder obtener resultados distintos, hay que hacer cosas distintas. Para poder buscar distintos resultados, ¿no? Entonces, la invitación de hoy con la frase, la invitación del día de hoy con la frase es que invitarlos a que busquemos diferentes alternativas en este mundo que va cambiando día tras día, ¿no? Entonces, día tras día hay que buscar distintas alternativas para que la vida vaya transformándose, ¿no? Para no, digamos, quedarnos estancados en lo mismo, sino, digamos, progresar a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, esa es la invitación con la frase para el día de hoy. La frase la propone Albert Einstein, este señor, Albert Einstein. Entonces, resulta y acontece que el tema del día de hoy es la estática, ¿no? ¿Qué es la estática? La estática es la parte de la física que interpreta las fuerzas que se ejercen sobre un objeto, pero este objeto va a estar suspendido. Este objeto va a estar suspendido. ¿Por qué suspendido? Porque cuando interpretamos el sistema de fuerzas que se ejerce sobre un objeto, desde la perspectiva horizontal, es decir, cuando uno empuja un carro, cuando uno empuja una cama, cuando uno jala un objeto, esa interpretación la vimos desde la segunda ley de Newton. Desde la segunda ley de Newton. En cambio, la estática no es ese sistema de fuerzas donde uno empuja un objeto, no. Es donde el sistema de fuerzas, el objeto está suspendido. Entonces, ahorita vemos un ejemplo de qué es eso del sistema de fuerzas cuando un objeto está suspendido. Luego de interpretar las fuerzas, las vamos a ilustrar, es decir, las vamos a poner en un papel. Primero, decimos, listo, vamos a mirar un objeto que está suspendido, el cual cuelga de una cuerda y esta cuerda está amarrada a dos otras cuerdas que están sujetas al techo. Un ejemplo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, vamos a interpretar qué está pasando en ese ejercicio. Lo vamos a interpretar. Entonces ahí uno puede mirar varias cosas, ¿no? Que las cuerdas, el objeto va a jalar al centro de la tierra, es decir, que las cuerdas van a generar una tensión y que esa tensión es una fuerza que se ejerce sobre el objeto. Eso es lo que uno hace cuando uno interpreta, cuando uno pone un ejercicio y uno dice, listo, lo vamos a interpretar. Después, ¿qué dice uno? Uno lo ilustra. Yo les he dicho que en física uno lee el problema y después pone el dibujito, hace un diagramito chiquita ahí, un dibujo donde uno exprese lo que está interpretando. Entonces, ilustramos, hacemos un dibujito de las fuerzas que se ejercen sobre ese objeto. Entonces, primero uno lo lee, después uno hace el dibujito
para ilustrarlo. Después de hacer el dibujo que uno está explicando, que uno interpretó, uno efectúa un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre se hace en el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano es donde tenemos dos ejes. Vamos a mostrarlo acá. Este es un plano cartesiano, por ejemplo, donde tenemos el eje y tenemos el eje X. Entonces, lo primero que uno dice, listo, vamos a interpretar, vamos a decir el ejercicio. Hay un objeto que está suspendido, que está agarrado de una cuerda, vea. Y esta cuerda está sujeta a otra que está amarrada del techo y a otra que también está amarrada del techo. Entonces, cuando uno lee el ejercicio, uno lo ilustra, que sería este dibujito que está acá. Después de hacer el dibujito, uno lo expresa dentro del dibujo el diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas. Y después uno lo pasa y lo encaja en un plano cartesiano. Para después, según los desempeños, para después de efectuar el diagrama de cuerpo libre en el plano cartesiano, expresar las fórmulas correspondientes para poder calcular la fuerza de tensión de las cuerdas. Es decir, entonces, según el proceso, primero uno interpreta, hay un objeto que está suspendido, amarrado de una cuerda, esta cuerda está sujeta a otras dos cuerdas, las cuales están sujetas del techo. Después uno plantea el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué el diagrama de cuerpo libre es solo en la masa? Porque es el cuerpo que está suspendido, este es el que está ejerciendo el peso, la fuerza, para que las cuerdas se tensionen. Entonces el diagrama, el primer diagrama, el donde uno arranca a explicar el ejercicio, lo arranca uno a explicar desde el objeto que está suspendido. Luego de poner el diagrama de cuerpo libre del objeto, lo pasamos a un plano cartesiano, que sería este. A un plano cartesiano. Luego de ejercer el plano cartesiano, explicamos y formulamos unas ecuaciones para poder hallar la tensión de las cuerdas, es decir, cuánta fuerza ejerce la cuerda con el objeto. Y cuál es la tensión, cuál es la fuerza que ejerce la tensión 2 sobre la tensión 1 y la tensión 3 sobre la tensión 1. Entonces, lo que uno hace en un ejercicio de estática, cuando uno habla de estática, es porque el cuerpo está suspendido, es decir, está quieto, está estático. Por eso se llama estática, porque el cuerpo está quieto. Como está quieto, lo único que ejerce es una fuerza generada por el peso del objeto. A esta fuerza la vamos a denominar W. Esta W sería la fuerza que ejerce el peso. Entonces, W es la fuerza vista desde el peso. Es decir, desde la fuerza que ejerce hacia el centro de la Tierra. Como es una fuerza que nos jala al centro de la Tierra, y esta fuerza la vamos a denominar W, esta fuerza, según Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Pero como estamos hablando de un objeto suspendido, estático, no podemos hablar de aceleración, porque sabemos que cuando hablamos de aceleración, la aceleración es un movimiento. Un movimiento en un tiempo y en un espacio. Pero como está quieto, está estático, no podemos hablar de aceleración. Podemos hablar de la gravedad. La gravedad es la fuerza que nos empuja al centro de la Tierra.
es decir, W. Entonces, esta fuerza de la gravedad va a ser W igual a la masa por la gravedad. Entonces, aquí vamos a cambiar, según Newton, vamos a cambiar la aceleración por la gravedad. Pero la fórmula va a seguir siendo la misma. Fuerza es igual a la masa por la gravedad. Yo cambio aquí la fuerza, vean, yo la pongo acá. Fuerza es igual a la masa por gravedad. Pero yo cambio esta F por W porque estamos hablando desde el peso que genera el cuerpo generado por la gravedad. Generado por la gravedad. Por eso yo aquí no pongo F. Aunque podríamos poner F. F es igual a la masa por la gravedad. Pero como yo estoy hablando desde el peso, yo cambio la fuerza generada por el peso generado. El peso. Entonces, partiendo de estas premisas, podemos concluir que el peso del objeto y la fuerza que nos jala al centro de la Tierra es la que nos genera que las cuerdas generen una tensión, es decir, que generen una fuerza. Estas cuerdas T1 y T2, si se dan cuenta, no están verticalmente, están como en una forma diagonal, porque están ambas sujetas de la misma cuerda. Eso quiere decir que esta cuerda y esta cuerda, como están en diagonal al techo, a donde están sujetos, en estas esquinitas se va a generar un ángulo. Entonces, para T3, este ángulo lo denominé teta, y teta va a valer 60 grados. Eso quiere decir que esta esquinita tiene un ángulo de 60 grados. Y la otra esquinita, que denominé alfa, que es este signo, esta esquinita va a tener un ángulo de inclinación de 25 grados. 25 grados. Y vamos a decir que el peso del objeto, es decir, la masa del objeto, va a ser de 50 kilogramos. Eso quiere decir que aquí tenemos varios valores. Tenemos dos ángulos de inclinación para T1, para T3 y T2, para las tensiones de las dos primeras cuerdas. También sabemos que T1, que sería esta, no tiene un ángulo de inclinación. Eso quiere decir que como no tiene un ángulo de inclinación, solo se comporta T2 en el eje de las Y, que sería este que está acá, solo en el eje vertical. En cambio, T3, como está en diagonal, va a tener un ángulo de inclinación en el eje vertical que vamos a denominar T3 en Y, porque está en y va a tener también aquí una respuesta en X, porque está en diagonal, es decir, lo vamos a pasar a un plano cartesiano. Acá, vean. Entonces, T3, miren, que T3, que es esta cuerda, esta flecha roja, tiene aquí un ángulo o una expresión en Y vertical y también va a tener una expresión en X horizontal. Es decir, va a tener T3 en Y y T3 en X. Lo mismo para T2. T2 también va a tener T2 en Y, en el eje vertical, y va a tener T3 en X, en el eje horizontal. En cambio, T1, que es esta, miren, solo está en el eje de las Y, que es esta flechita roja que está acá. Solo está en el eje de las Y. Por ende, como solo está en el eje de la Y, aquí no tendría T1, que sería esta tensión, en X. T1 en X es 0. ¿Por qué 0? Porque no está en diagonal, está solo en vertical. Entonces, partiendo de aquí, ya podemos identificar los valores para poder hallar T1, para poder hallar T1, para poder hallar T2 y para poder hallar T3. Un segundo que hay gente que quiere entrar.
una tensión T3 y T2. Listo. Entonces, ya partiendo de esta premisa, ya podemos averiguar las tensiones. Entonces, para eso, para poder hallar las tensiones, estas tensiones, debemos recordar todo lo que tiene que ver con la segunda ley de Newton, ¿no? Porque estamos hablando de la tensión como una fuerza. Y si es una fuerza, estamos hablando de la segunda ley de Newton. Entonces, partiendo de acá, ya encontramos el proceso. Entonces, vamos a recordar la primera ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton nos decía que era la ley de la inercia. Y decía que si un cuerpo estaba quieto, el sistema de fuerzas iba a ser cero. ¿Recuerdan? Iba a ser cero porque la aceleración era cero. Eso era lo que decía la ley de la inercia para Newton. Como estamos hablando de estática, de un cuerpo suspendido, este cuerpo está quieto. Es decir, aquí podemos hablar de inercia, porque está quieto. Es decir, aquí ya empezamos a hablar de la primera ley de Newton. Como estamos hablando que el cuerpo está quieto y no tiene aceleración, según la primera ley de Newton, este cuerpo, la sumatoria de fuerzas para este objeto va a ser cero. Va a ser cero. Entonces, como es cero y el cuerpo, porque estamos haciendo el primer diagrama para el primer cuerpo, nos damos cuenta que en este cuerpo, como está suspendido y no tiene movimiento en el eje X, porque no tiene un movimiento hacia los lados, solo está ejerciendo una fuerza en el eje vertical. Eso quiere decir que para el sistema de fuerzas, para la masa, es decir, para el objeto, solo va a tener el sistema de fuerzas en el eje Y. Por eso aquí yo pongo solo el eje Y. Como estamos hablando de un sistema de fuerzas, decimos que la tensión de la cuerda va a generar una tensión hacia arriba. Entonces, como genera una tensión, esta tensión, mira que va desde el centro del plano cartesiano hacia arriba. Entonces yo cojo la flechita y la ubico en el plano cartesiano, en el eje de la Y. ¿Por qué solo en el eje de la Y? Porque está suspendido. Entonces yo pongo aquí la tensión 1, que va en el eje de la Y positivo, o sea, del centro para arriba en el plano cartesiano. Este es el centro para arriba. Del centro para arriba. Pero yo decía que como está suspendido, hay una fuerza que nos jala al centro de la Tierra. Eso quiere decir que hay una fuerza que va en el eje de la Y desde el centro para abajo. Esa fuerza es la del peso, es decir, W. Entonces, W, que va a ser la fuerza que nos jala al centro de la Tierra, está en el eje de la Y, pero en el eje de la Y negativo, porque está del centro para abajo. Entonces, como está del centro para abajo, la ubicamos acá, en el eje de la Y, pero en el centro para abajo, es decir, en los valores negativos. Recuerden que el plano cartesiano lo que nos está mostrando son los números reales, es decir, todos los números que aparecen en el eje de las X. Sabemos que el centro es 0. Del 0 hacia la derecha son los positivos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 0 hacia la izquierda serían los negativos, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. Lo mismo pasa con las Y. Del centro para arriba serían los positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Y del centro para abajo serían los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. Como el peso está en el eje de la Y, pero la fuerza va del centro del objeto hacia abajo, eso quiere decir que esta fuerza
la vamos a ubicar del centro para abajo. Entonces ya pasamos, lo que interpretamos, lo pasamos a un plano cartesiano. Listo, ya cuando generamos el primer diagrama de fuerzas, que sería este, para el objeto, vamos a plantear para el primer diagrama de fuerzas una ecuación, una fórmula, una formulita. Entonces, para Newton, como está quieto el sistema de fuerzas en Y, solo en Y, porque solo tenemos fuerza y tensión en el eje Y, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser 0. Para la masa, ¿no? Porque estamos hablando de para la masa. Entonces, para la masa, el sistema de fuerzas en Y va a ser 0, la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, aquí, este simbolito que parece como una E mayúscula, este simbolito significa la sumatoria. Cuando estén en 11, van a ver algo que se llaman series, sucesiones y límites, y ahí este signo va a tener mucha relevancia, este signo de sumatoria. Por ahora no, por ahora vamos a decir que ese signo es la sumatoria de varias fuerzas, ya sumamos varias fuerzas, pero como estamos hablando que solo estamos en el eje Y, para el primer diagrama de fuerzas, en el eje Y, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 según la primera ley de Newton, ¿no? Que es la ley de la inercia. Y la ley de la inercia dice que cuando un cuerpo está quieto, su aceleración es 0, por ende la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Entonces, partiendo de Newton, la sumatoria de fuerzas en el eje Y para la masa va a ser igual a 0. Entonces resulta y acontece que aquí vamos a ver la sumatoria de fuerzas. Entonces vemos que T1 está en el eje positivo de las Y. Eso quiere decir que T1 va a ser positivo. Y le vamos a restar W. ¿Por qué restar y no sumar? Le vamos a restar porque W está en el eje negativo de las Y. Como está negativo, eso quiere decir que le vamos a restar. W, que va a ser la fuerza del peso. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y para el objeto va a ser T1 menos W, T1 menos W igual a 0, que sería esta acá. Se ve un poquito borroso, pero yo les voy diciendo para que ustedes tengan en cuenta esto. Entonces, T1 menos W es igual a 0. T1 menos W es igual a 0. Entonces, cuando tenemos esta ecuacióncita, T1 menos W igual a 0, vemos que W está restando. Eso quiere decir que yo lo puedo pasar al otro lado lo igual a sumar. Entonces, me queda que T1 va a ser igual a W. Eso quiere decir que esta tensión, que va a ser T1, va a ser igual al peso, a la fuerza que genera el peso del objeto, a la fuerza que genera el esfuerzo del objeto. Eso quiere decir que si T1 es igual a W, pero W es igual a masa por gravedad, véanla aquí, eso quiere decir que T1 va a ser igual a masa por gravedad. Entonces, T1 es igual a W y W es igual a masa por gravedad. Eso es lo que tengo acá. T1 va a ser igual a W, a la fuerza del peso, pero la fuerza del peso es igual a la masa por gravedad. Eso quiere decir que T1 va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces ya tenemos aquí la primera ecuación para hallar T1. Ya podemos hallar T1 porque es demasiado sencillo. Ya sabemos que T1 es igual a la masa, pero la masa del cuerpo que está suspendido, que está estático, es 50 kilogramos. Entonces, W es igual a la masa, pero la masa ¿cuánto equivale? 50 kilogramos. La masa va multiplicado por la gravedad, vea, masa por gravedad. Entonces, la masa que es 50 kilogramos, la vamos a multiplicar por la gravedad. La gravedad es una constante, ¿no? Yo les decía que en cualquier parte de la Tierra, donde nos paremos en cualquier parte de la Tierra, la gravedad nos va a empujar, nos va a jalar al centro de la Tierra.
Eso quiere decir que en cualquier parte del mundo donde yo me pare, la gravedad va a ser la misma, porque me va a jalar también al centro de la Tierra. Eso quiere decir que la gravedad es una constante. Como es una constante, el valor de la gravedad siempre va a ser el mismo. ¿A cuánto equivale la gravedad? 9.8. No lo podemos aproximar a 10. No vayan a cometer nunca ese error. La gravedad no la podemos aproximar a 10. De hecho, cuando uno hace cálculos matemáticos, uno se acostumbra a aproximar los valores y uno no debería hacer eso. Uno si tiene 9.8, vamos a hacer un ejemplo, 1,3322, tiene 4 números después de la coma. Normalmente uno aproxima 1,33, 34, porque uno lo aproxima. Pero entonces no debería ser así. Uno coge 2 unidades después del punto. Es decir, si es 1,3322, uno pone 1,33. Los 2 números después de la coma. Para ser muchísimo más exacto. Muchísimo más exacto. Por allá alguna vez en redes sociales pusieron un meme del puente ese colgante que hicieron por allá en la vía al llano, creo que fue que se cayó, que se dañó. Y el meme decía que cuando un ingeniero aproxima la gravedad a 10 y muestran el puente caído. No está tan fuera de foco el meme, porque realmente uno no puede aproximar la gravedad a 10. Si uno la aproxima a la gravedad a 10, está cometiendo un error y pueden pasar cosas como la del puente. Suena chistoso, pero pudo haber pasado, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, la gravedad, apréndanse ese dato, la gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, de aquí en adelante, en física de 11, en la universidad, si van a estudiar algo que tenga que ver con ingenierías, con física, con matemáticas, con química, con ingeniería mecánica, industrial, de sistemas, bueno, todo eso, normalmente, apréndanse en ese dato porque lo van a necesitar. La gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, aquí ya tenemos que T1 es igual a W y W es igual a M por G. Eso quiere decir que T1 es igual a la masa, que sería 50 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y 50 por 9.8, eso da 490. Entonces aquí ya tenemos la primera tensión. T1, que sería esta cuerda, equivale a 490 newton. Es decir, que la tensión que genera la cuerda por el peso del objeto es de 490 newton. Entonces, este datico los vamos a ir anotando. Yo lo puse al final del documento. Aquí los voy anotando, vean, las respuestas. Aquí ya puse, vean, T1 es igual a 940 newton. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos, de cómo es que se halla una tensión cuando solo está en el eje de las Y? Cuando solo está en el eje de las Y. Para T3 y T2 es distinto, porque aquí ya tenemos que mirar el eje de las X y el eje de las Y, porque aquí, como está en diagonal, va a tener tensión en X, que sería la que va de para acá, y tensión en Y, la que va para acá. Es decir, aquí ya tenemos que hablar de vectores y de trigonometría, porque aquí se va a generar un triángulo. Recuerden que en trigonometría hemos visto las razones trigonométricas. Eso quiere decir que para poder hallar estas tensiones más adelante, tenemos que utilizar las razones trigonométricas. Eso ya lo hemos venido mirando en trigonometría. No es necesario hacerlo por el teorema del seno, el teorema del coseno, ni nada por el estilo, porque aquí no estamos hallando, digamos, el valor, digamos, la magnitud de solo de espacio. De espacio. ¿Cuánto mide?
¿Y cuánto mide el lado de un triángulo? No podemos hacerlo igual como si fuera solo distancia, porque aquí estamos hallando es una tensión, una fuerza. Y como es una fuerza, ya cambia un poquito. No mucho, pero cambia un poquito. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos, de cómo es que se genera la tensión para cuando es solo está en el eje de la Y? ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas. Bueno, si no preguntan, es porque creo que he sido claro y hasta el momento no han entendido, hasta el momento han entendido y no se han generado preguntas. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, ya después de haber hallado la tensión 1, vamos de abajo hacia arriba. Siempre para la estática vamos a empezar a generar el sistema de fuerzas de abajo hacia arriba, es decir, arranca uno por la masa y después por, digamos, la intersección de las cuerdas, ¿no? Por la intersección de las cuerdas. Es decir, aquí se va a generar como una Y. Entonces, esta Y genera tres tensiones, ¿no? T3, T2 y T1. Porque las tres están sujetadas del mismo punto. Eso quiere decir que yo tengo que generar un diagrama de fuerzas donde el centro va a ser el centro de la unión de las tres cuerdas para poder hallar las T3 y T2. Entonces, vamos a generar, encima de esta intersección, vamos a generar otro plano cartesiano. Entonces, yo lo ubiqué aquí abajito. Este fue el que yo ubiqué acá. Entonces, aquí vamos a generar un plano cartesiano. Decía que la unión de las tres cuerdas iba a ser el centro del plano cartesiano. Que fue lo que yo ubiqué acá. Ahí está el centro del plano cartesiano. Y este centro va a ser este mismo centro. Eso quiere decir que T3 va a ser una flecha que va a ir hacia arriba, en diagonal, que sería esta que está acá, T3. También se va a generar una T2 en diagonal, una flecha también hacia arriba. Entonces aquí también la voy a ubicar acá. Eso quiere decir que este grado de inclinación que está acá, arriba, sujeto arriba al techo, va a ser el mismo que se va a generar aquí abajo. Se va a generar aquí abajo. Se replica. Este mismo ángulo va a ser el ángulo que se va a generar aquí abajo en el plano cartesiano, es decir, este que se ve acá. Pero ya agrando acá esto para que lo podamos ver mejor. Listo, acá. Entonces, este sería T3, esta flecha acá. Entonces yo decía que el ángulo que se genera aquí arriba en el techo va a ser el mismo ángulo que se va a generar aquí abajo. Este es el mismo de aquí en la esquinita. Eso quiere decir que si el ángulo de aquí arriba de T3 era 60 grados, el ángulo que se va a generar aquí abajito va a ser de 60 grados. Lo mismo va a pasar en T2. El ángulo que se generaba arriba en el techo va a ser el mismo ángulo que se va a generar aquí abajo en el triángulo. Si el ángulo de aquí en el techo era de 25 grados, eso quiere decir que el ángulo que se genera aquí abajo es de 25 grados. Este ángulo de acá va a ser de 25 grados. Entonces aquí podemos darnos cuenta, si nos planteamos en este cuadrante del plano cartesiano, se va a generar un triangulito con esta tensión. Vea, aquí se genera un triangulito, acá. Aquí se genera un triángulo, vea. ¿Un triángulo qué? Un triángulo recto, porque aquí esta esquinita va a ser un ángulo de 90 grados. Recuerden que cuando se genera un triángulo recto, la esquinita de acá siempre va a ser de 90 grados. Eso quiere decir que como aquí sale un triángulo, yo voy a coger este triángulo
y lo voy a ubicar más abajito. Véanlo acá, aquí ya lo ubiqué, vean. Aquí está, yo lo ubiqué acá abajo. Ah, bueno, yo arranqué con T2. Pero bueno, igual toca también sacar T3. T3 lo puse entonces más abajo. T3 debe estar acá, vean. Acá. También se genera un triangulito. ¿Sí ve que se genera un triángulo? Ya sabemos que esta esquinita que está acá es de 60 grados. Que esta esquinita que está aquí es de 90. Este es de 90. Eso quiere decir que si yo ubico el triángulo de T3 en un plano cartesiano, vean, solo para ubicar, vamos a mirar que la altura del triángulo, la altura de este triángulo, la altura del triángulo va a estar en el eje de las Y, porque es la altura, vean, en el eje de las Y. Es decir, que va a tener un T3 en Y. Va a tener un T3 en Y. Y vamos a ver que la base del triángulo va a ser T3 en X, porque la base está en el eje de las X. En el eje de las X. Lo mismo va a pasar para T2, que es el que tengo acá arriba. Acá. Entonces yo cojo T2, el triangulito que sale de T2, y lo ubico aquí abajo. Ya sabemos que la base del triángulo es T2 en X. Porque ya sabemos que está en el eje de las Y, de las X, vea, en el eje de las X. Eso quiere decir que la base del triángulo va a ser la tensión en X. Y la altura del triángulo va a ser en Y, porque está en el eje de las Y, vea. Está la altura, está en el eje de las Y. En el eje de las Y. Eso quiere decir que va a tener una tensión 2 en Y. Una tensión 2 en Y. Eso quiere decir que nos van a salir dos triangulitos. Uno para la tensión 3 y un triangulito aparte para la tensión 2. Entonces, en la tensión 2, entonces, como se genera un triángulo, en trigonometría mirábamos que las razones trigonométricas partían de un triángulo. Entonces, según esa premisa, que parten de un triángulo, nos vamos a dar cuenta que tenemos que mirar las razones trigonométricas, porque todas salen y parten de un triángulo. Parten de un triángulo. Entonces, tenemos que mirar cuál de las razones trigonométricas nos expresan la hipotenusa, es decir, la diagonal. Es decir, que necesito una razón trigonométrica que nos hable o que nos exprese la hipotenusa. Entonces, si uno se da cuenta en las razones trigonométricas, aquí las apunté todas. La del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ahí las ubiqué todas. Voy a mirar cuál de estas tiene en su fórmula la hipotenusa. Entonces, aquí yo me doy cuenta que en el seno aparece la hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. En el coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a mirar que en la secante también tiene hipotenusa. Hipotenusa dividido el cateto adyacente. Y en la cosecante también hay hipotenusa, ya que la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, si se dan cuenta, la secante y cosecante tienen cateto adyacente e hipotenusa. Y el coseno tiene cateto adyacente e hipotenusa. La cosecante tiene hipotenusa y cateto opuesto. Y el seno tiene cateto opuesto e hipotenusa. Eso quiere decir que yo puedo utilizar cualquiera de esas cuatro razones trigonométricas. Como en el seno y el coseno también tienen hipotenusa, normalmente uno utiliza el seno y el coseno. ¿Por qué uno utiliza seno y coseno normalmente? Porque en la gran mayoría de calculadoras, en sus funciones está la del seno y la del coseno. No todas las calculadoras traen secante y cosecante. Entonces, como no todas la traen, uno utiliza las que
las que para la gran mayoría de gente pues las puedan resolver, ¿no? Si uno tuviera una calculadora donde estuvieran todas las razones trigonométricas, incluyendo secante y cosecante, pues uno podría utilizar también secante y cosecante para poder solucionar este ejercicio. Pero, como les digo, uno utiliza las básicas, que es seno y coseno. Entonces vamos a utilizar la del seno y coseno. Entonces resulta y acontece que en el seno nos habla del cateto opuesto. Entonces si nos paramos en este triángulo y sabemos que el ángulo que estamos mirando es esta esquinita que está acá, que es de 25 grados, que sería para T2, este ángulo, entonces miramos que el cateto opuesto va a ser T2 en Y. T2 en Y. Eso quiere decir que para la altura, para hallar la altura del triángulo, necesitamos la función trigonométrica que nos habla del cateto opuesto, que es la altura. Mirando este triángulo, el opuesto sería T2 en Y. Eso quiere decir que para la altura, yo necesito la razón trigonométrica del seno. Y para la base, que sería el cateto adyacente, porque está pegada al ángulo, el cateto adyacente. Entonces, para la base del triángulo, según el coseno, vea, el coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso quiere decir que para hallar la base del triángulo, yo necesito la razón trigonométrica del coseno. Eso quiere decir que yo tengo que plantear, para el triángulo, tengo que plantear una ecuación para la altura y una ecuación para la base. Entonces, para la altura era T2 en Y. Eso es decir, y decíamos que era la del seno, que es la del cateto opuesto hipotenusa, porque es el cateto opuesto. Entonces, si es para la altura es el cateto opuesto, entonces, y el seno, entonces yo tengo seno de 25 grados. ¿Por qué 25? Porque la esquinita de la que estábamos mirando, el ángulo es de 25 grados. Entonces, seno de 25 grados es igual al cateto opuesto, que sería T2 en Y. Entonces, el seno de 25 grados es igual al cateto opuesto, que es T2 en Y, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es T2, que es la diagonal, la línea roja, T2. Entonces, aquí tendríamos que seno de 25 grados es igual al cateto opuesto, que es T2 en Y, sobre hipotenusa, que es T2. Entonces, aquí ya me salió la primera ecuación. Una ecuación para este triángulo que es T2. Y para la base, que es el coseno, vamos a hacer lo mismo. Entonces, coseno de 25 grados es igual al cateto adyacente, pero el cateto adyacente es T2 en X. Entonces, coseno de 25 es igual al cateto adyacente, que es T2 en X, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es T2. Entonces nos queda que coseno de 25 grados es igual a T2 en X sobre T2. Y entonces ya nos salieron dos ecuaciones. La primera sería coseno de 25 grados es igual a T2 en T2X sobre T2. Y la otra ecuación sería seno de 25 grados es igual a T2 en Y sobre T2. Pero entonces aquí tenemos que hacer algo. Como tenemos que hallar, estamos hallando tanto la base, que es T2 en X, y la altura, que es T2 en Y, eso quiere decir que yo tengo que despejar. En esta ecuación, tengo que despejar T2 en X, que es la base, y para esta ecuación, tengo que despejar T2 en Y, que es la altura. T2 en Y, que es la altura. Entonces yo aquí tengo coseno de 25 grados es igual a T2 en X sobre T2. Este T2 está dividiendo. Voy a despejar T2 en X. Como está dividiendo, yo lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que T2 por el coseno de 25 grados es igual a T2 en X. Y en la segunda fórmula, yo voy a tener 25 de seno de 25 grados, seno de 25 grados es igual a T2 en Y sobre T2.
este T2 se está dividiendo. Eso quiere decir que yo lo tengo que pasar al otro lado a multiplicar para poder despejar T2 en Y. Entonces tengo T2 de 25 grados es igual a T2 en Y. Bueno, espere porque creo que ese me tocó volver a abrir el archivo. Porque está acá. Acá. Entonces ya despejé. Yo ya despejé y ya tengo dos ecuaciones. Entonces me queda una que es T2 coseno de 25 grados igual a T2 en X. Y tengo otra que es T2 de 25 grados por T2 en Y. Las pongo en color rojo, las que son en X, y pongo en verde las que son en Y. Las dos ecuaciones que ahorita más adelante las vamos a utilizar. Entonces, para T2 nos salió que T2 en X nos salió que es T2 por coseno de 25 grados y T2 en Y nos salió que era T2 por el seno de 25 grados. Eso lo hice para el primer triángulo, es decir, para T2. Para T2. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para T3. Exactamente lo mismo. Entonces yo me paro acá y ya sabemos que para la base del triángulo va a ser con el coseno. Entonces, coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que es T3 en X, sobre la hipotenusa, que va a ser T3. Ya tengo aquí esta ecuación, T3 se está dividiendo. Eso quiere decir, T3 se está dividiendo, eso quiere decir que lo tengo que pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me queda T3 por el coseno de 60 grados es igual a T3 en X. Lo pongo también, vea que lo puse también en color rojo. ¿Por qué lo pongo en color rojo? Porque ahorita voy a utilizar las dos fórmulas en X, que son las que encerré en color rojo. La altura de este triángulo también se hace con el seno. Entonces, seno de 60 grados es igual a el cateto opuesto. El cateto opuesto es T3 en Y, vea. Entonces, cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es T3. Entonces, aquí me sale una ecuación. Tengo que despejar T3 en Y. Eso quiere decir que este T3 que está dividiendo, lo voy a pasar a este lado a multiplicar. Entonces me queda que T3 por el seno de 60 grados es igual a T3 en Y. Y lo pongo en color verde porque estoy colocando la de T, las de en Y, vea, en Y lo puse en verde, acá también, vea, en Y lo puse en verde, y en X lo puse en rojo. Y las encerré ahí porque ahorita más adelante voy a utilizar esas dos ecuaciones. Entonces resulta y acontece que volvemos aquí, vamos a volver aquí arriba. Acá. Como estamos hablando de estática, es decir, que el cuerpo está quieto, está estático, eso quiere decir que las cuerdas también van a estar quietas. Están tensionadas, pero están quietas. Eso quiere decir que el sistema de fuerzas para las tensiones también va a ser cero. Es decir, que la sumatoria de fuerzas o de tensiones también va a ser cero. Al igual que hicimos acá, vea, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Cuando hallamos la de la masa, para hallar T1. Entonces, como va a ser igual, como está quieto el sistema, según Newton, la sumatoria de fuerzas va a ser cero. Entonces yo tengo que hacer, para T3 y T2, tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a cero, y aquí más adelante vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que también va a ser igual a cero. ¿Por qué va a ser igual a cero? Porque estamos hablando que según Newton, con su ley de inercia, la sumatoria de fuerzas va a ser cero, porque no hay aceleración. Entonces, como no hay aceleración, la sumatoria de fuerzas es cero. Como para T1 y T2,
tienen unos valores tanto en X y también tienen unos valores tanto en Y, eso quiere decir que yo tengo que plantear dos sumatorias de fuerzas, una para X y una para Y. Entonces, vamos a hacer las de las X. Decíamos que las de las X yo las encerré en color rojo, entonces tenemos que estar pendiente de esas dos ecuaciones que yo encerré en rojo, porque es las que vamos a utilizar. Entonces, dice, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, miremos que para T2 en X, entonces nos vamos a ir al primer diagrama de fuerzas que hicimos, acá vean, T2, que está acá, en X, entonces vamos a subrayar T2 en X, está sobre el plano cartesiano en el eje positivo de las X, vea. T2 en X está en el eje positivo de las X. Como está positivo, aquí abajo en esta fórmula de sumatoria de fuerzas en X, yo voy a poner T2 en X, lo voy a poner positivo. Vea que yo lo puse aquí positivo. T2. Pero en cambio T3, vamos a ver si es positivo o negativo. Entonces nos tenemos que devolver al sistema de fuerzas y miramos que T3 en X, que sería este, vea, T3 en X, está es en el eje negativo de las X. Vea que en el plano cartesiano, T3 en X va a estar en el eje negativo de las X. Esto quiere decir que yo acá tengo que poner T3 negativo, porque en el eje estaba en el eje negativo. Entonces yo tengo T2 de coseno de 25 grados menos, porque estaba en el eje negativo, T3, menos T3 por el coseno de 60. Entonces yo pongo acá, ¿verdad? T3 por el coseno de 60, que es negativo porque estaba en el eje negativo, y T2 por el coseno de 25 estaba en el eje positivo, por eso acá yo lo puse positivo. Entonces nos queda aquí una ecuación, una nueva ecuación. Entonces tenemos que T2 por el coseno de 25 grados menos T3 por el coseno de 60 grados. Aquí vemos que T3 está negativo. Eso quiere decir que yo lo puedo pasar al otro lado al igual, positivo. Entonces nos queda que T2 por el coseno de 25 es igual a T3 por el coseno de 60. Ya lo pasé al otro lado a sumar. A sumar. Como tenemos que hallar T1, T2 y T3, en esta ecuación vamos a despejar T2, que es el que está acá, T2. Eso quiere decir que en esta ecuación coseno de 25 grados se está multiplicando a T2, está multiplicando. Eso quiere decir que yo lo tengo que pasar al otro lado a dividir, porque está multiplicando. Entonces me queda que T2 es igual a T3 por el coseno de 60, que es esto que está acá, dividido coseno de 25, porque ya lo pasé a dividir. Eso quiere decir que me queda una nueva ecuación que es T2 igual a T3 por el coseno de 60 grados dividido el coseno de 25 grados. Entonces ahí yo lo único que voy a hacer es sacarle el coseno a 60 grados. Si uno coge la calculadora y le pone coseno de 60, la calculadora me va a botar el dato de 0.5. 0.5. Dividido, vea, T3 por el coseno de 60, eso quiere decir que es T3 por 0.5. Ya sabemos que 0.5 es el coseno de 60 grados. Entonces tenemos T3 por el coseno de 60, T3 por 0.5. Pero está dividiendo el coseno de 25 grados. Entonces, si uno va y saca la calculadora y pone coseno de 25 grados, eso nos va a dar 0.9. Eso nos va a dar 0.9. Entonces ya nos quedó acá una ecuación que dice que T3 por 0.5 dividido 0.9. Eso es T2, ¿no? T2 es igual a T3 por 0.5 dividido 0.9. Pero entonces, para no tener que dejar esto en fraccionario, pues voy a hacer la división. Entonces, la división sería 0.5 dividido 0.9, eso nos da 0.55. Entonces, nos queda que T3 por 0.55.
Entonces, este T3 de 0,55 va a ser igual a T2, que fue lo que acabamos de hacer. Entonces tenemos que T2 es igual a T3 por 0,55. Entonces aquí ya nos salió una primera ecuación. Por eso acá le pongo 1, vea. Una primera ecuación. Entonces tenemos que T2 es igual a T3 por 0,55. Entonces vamos a tener pendiente esta nueva ecuación que nos salió. Por eso la pongo ahí, 1. Nos salió una ecuación ahí porque ahorita la vamos a utilizar. Esto lo hicimos para la sumatoria de fuerzas en X. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y. De todo el sistema de fuerzas. Entonces, vamos a ver que T3 en Y, vamos a ver si está en el eje positivo o negativo de las X. Entonces, T3 en Y, que sería esta de acá, está en el eje positivo. Vea que está del centro para arriba. Eso quiere decir que T3 en Y va a ser positivo. Pero vean, digo en X, así, en Y va a ser positivo. Y T2 en Y también es positivo. Vea que también está en el eje de las X. Eso quiere decir que T2 y T3 en Y son positivos. Pero vean que T1 también está en el eje de las Y. Pero vean que T1, que ya lo hallamos, que era de 490 newton, T1 está en el eje negativo de las Y. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y, que está acá, sería T3, decíamos que está en el eje positivo, más T2 en Y, que también es positivo. Pero le vamos a restar a estas dos sumas, le vamos a restar T1, porque T1 sí estaba en el eje de las Y, pero ese T1 nos dio negativo. Porque estaba en el eje negativo de las Y. Entonces aquí nos salió una segunda ecuación, vea. Y aquí les puse el número 2. Nos salió una segunda ecuación. Entonces, para esta segunda ecuación, lo que vamos a hacer es despejar. Vamos a despejar T3. Vamos a despejar T3. ¿Por qué T3 y no T2? Porque es sencillo. En la primera ecuación que nos salió, acá arriba, vea, ya tenemos despejado T2. T2 es igual a T3 por 0,55. Eso quiere decir que yo ya tengo despejado T2. Eso quiere decir que en esta segunda ecuación yo voy a despejar T3. Porque vamos a hallar T1, T2 y T3. T1 ya lo conocemos, T2 ya está despejado. No conocemos el valor, no lo conocemos, ya lo vamos a hallar. Pero para poder hallar T2 necesito saber el valor de T3. Por eso en la segunda ecuación vamos a despejar T3. Entonces vamos a despejarlo. Vamos a despejar que el despeje es muy sencillo. Entonces vamos a empezar. T1 está negativo. Eso quiere decir que yo lo puedo pasar al otro lado a sumar. Vea que aquí yo ya lo pasé. Entonces nos queda T3 por el seno de 60 más T2 por el seno de 25 grados. Pero recordemos que T2, vean, T2, ¿a cuánto equivalía T2? Ya lo habíamos despejado. Entonces aquí dice que T2, vean, T2 es igual a T3 por 0,55. Entonces yo cojo este T3 por 0,55, lo cojo y lo voy a reemplazar donde aparecía T2. Entonces aquí en vez de T2 yo voy a poner T3 por 0,55. Reemplacé. Ahí lo reemplacé. Y T2 se está multiplicando por seno de 25 grados. Entonces, T2, que era 0,55 por T3, lo voy a multiplicar por seno de 25 grados, que sería este pedacito. Y T1, que estaba restando, lo pasé al otro lado a sumar. Entonces, aquí me quedó una nueva ecuación. Acá vean. Aquí me quedó una ecuación. Pero esta nueva ecuación está ya con solo T3, ¿verdad? ¿Sí? Solo T3. Entonces, como está solo T3, voy a despejar T3. Todavía no he terminado de despejar T3. Entonces,
Vamos a sacar en la calculadora el seno de 25 grados. Eso, el seno de 25 grados es 0,42. Entonces voy a poner la ecuación, pero ya con el valor de seno de 25 grados. Entonces, T3 de seno de 60 lo bajo. Entonces, el seno de 60 grados es 0.866. Entonces, yo aquí ya tengo que T3 por 0.866. ¿De dónde salió este 0.86? De seno de 60 grados. El seno de 60 grados es 0.86. Más, bajo el más, T3 por 0.55. Lo pongo tal cual. T3 por 0.55. Y ya hallé que seno de 25 es 0.42. Y eso es igual a T1. Voy resolviendo de a poquito para ir dejando reducida la ecuación. Ahora, este 0.42 está multiplicando a 0.55. Es decir, que voy a hacer esa multiplicación. Entonces yo bajo T3 por 0.86. Lo voy a poner acá. T3, bajo el más. Bajo el T3. Porque el T3 no está. Pero el 0.55 sí está multiplicando a 0.42. Entonces que 0.55 por 0.42, eso me da 0.23. 0.233. Eso quiere decir que yo ya voy reduciendo esa ecuación, vea. Yo solo estoy sacando el seno de 60, después saqué el seno de 25, hice la multiplicación de 0.55 por 0.42. Bueno, ahí va el paso a paso. Ahora, aquí yo tengo T3 de 0.86 más T3 de 0.23. Aquí esto es como si yo tuviera, voy a hacer un ejemplo. Cuando estábamos viendo, eso se ve en octavo, en álgebra, cuando uno va a sumar, digamos, 2x más 5x, uno suma 2 más 5, eso es 7, entonces da 7x, 2x más 5x, eso da 7x. Lo mismo pasa acá, entonces 0.86 más 0.23, eso da 1.091, pero 0.91 T3, que es el mismo ejemplo que puse en la X. Entonces T3 de 0.83 más T3 de 0.23, pues da T3 de 1.09. Lo sumé, 0.86 más 0.23, eso da 1.091. Sumé. Hice la suma. Listo. Eso es igual a T1, porque pues es igual a T1. Entonces aquí yo ya voy a reemplazar. Sabíamos que T1 era 490 newton, entonces voy a reemplazar T1 por 490. Entonces me queda una nueva ecuación. La ecuación nueva dice 1.091 de T3 es igual a 490 newton. Ya vamos ahí, ya casi. Este 1.099 está multiplicando a T3. Eso quiere decir que yo cojo el 1.099 y lo voy a pasar a dividir. Entonces me queda que T3 es igual a 490 dividido 1.099, porque lo pasé a dividir. Eso quiere decir que aquí me quedó un fraccionario, vea. 490 dividido 1.099, eso da 445.8. Eso quiere decir que T3 es igual a 445.8. Entonces ya hallé T3, vea, ya lo hallé. Entonces lo pongo acá. Hallé T3, 445.8 newton. Ahora solo hace falta hallar T2. Pero recordemos que la primera ecuación que nos salió acá, que era T2 igual a T3 por 0.55, ahí esta la cojo, la pongo acá, vea, T2 es igual a 0.55 por T3, pero yo ya sé que T3 vale 445.8. Entonces voy a reemplazar T3 por 445.8. Entonces me queda que T2
es igual a 0,55 por 445.8. Eso quiere decir que 0,55 por 445, eso da 246.1 newton. Y ese sería el valor de T2. Y ya hallamos las tres tensiones. Entonces, T1, que fue lo primero que hicimos, fue 490. T2, que fue la que acabamos de hallar, es de 246. Y T3 es de 445.8. Y de esta manera hallamos las tres tensiones que se generan por el peso del objeto que está suspendido. Entonces, el peso que nos jala al centro de la Tierra generan tres tensiones, las cuales son T1, que es 490, T2, que es 226, y T3, que nos dio que era 445.8. Y de esta manera es que se hallan las tensiones. Preguntas, muchachos, preguntas de cómo fue que hallamos todas las tensiones. Preguntas, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Igual recuerden, muchachos, que esta explicación la grabé, está siendo grabada. Yo voy a bajar esa grabación, la voy a grabar, la bajo, la cuelgo en la plataforma para que ustedes puedan revisar el video y puedan hacer la tarea. Entonces les voy a mostrar cuál es la tarea. Vean que la tarea se parece mucho al ejercicio que acabé de hacer. Solo cambian los datos. Veanla acá. ¿Sí ve que cambian los datos? Entonces aquí. Esta tensión, arriba yo la denominé T1. Aquí en este ejercicio la vamos a denominar T3. Es decir que para T3 tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y, así tal cual yo hice. Recordar que W es igual a T3. En nuestro caso, en nuestro ejemplo que hicimos, pues era con T1, porque yo denominé esta tensión T1, ¿no? Pero si abajo dice T3, pues aquí sería T3 menos W, ¿no? Ahí les voy echando, les voy dando cositas para que lo puedan hacer. Entonces, en la tarea van a cambiar. T1 no puede ser porque allá lo denominé, en la tarea es T3. Entonces sería T3 menos W igual a 0 para hallar esta primera tensión, que en la tarea sería T3. Entonces, T3 menos W es igual a 0. T3 es igual a W, pero W es igual a masa por gravedad. Entonces, vamos a multiplicar la masa por la gravedad. Ya sabemos que la gravedad es una constante. Y la masa, pero la masa de la tarea, vea que está en gramos. La masa está en gramos. Eso quiere decir que yo tengo que hacer la conversión de gramos a kilogramos, porque la masa en Newton es en kilogramos. Para Newton la masa debe hacerse en kilogramos. Eso quiere decir que yo tengo que pasar los 800 gramos a kilogramos. Eso lo debieron de haber visto en las transversales en estadística, ¿no? Entonces yo no les voy a recordar cómo es que hacemos ese paso de gramos a kilogramos, porque eso ya lo debieron haber visto ustedes, ¿vale? Entonces recuerden cómo se hace la transformación. Entonces tenemos 800 gramos multiplicado por, hace uno, traza la línea del divisor, abajo sería 1 gramo, ¿a cuántos kilogramos equivalen? O 1000 gramos, ¿cuántos kilogramos son? O bueno, ustedes ahí ya miran cómo es que se hace la conversión, ¿no? Tienen que pasar los gramos a kilogramos para poder hallar esta tensión, porque es la masa por gravedad. Entonces la masa, que es 800 gramos, lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.8. Pero recuerden que esa masa la tienen que pasar a kilogramos, ¿no? Entonces, ese resultado que en kilogramos lo multiplican por 9.8. Y ahí ya tendríamos T3. Que sería lo mismo que hicimos acá, ¿no?
pero aquí yo no lo pasé a kilogramos porque yo di la masa en kilogramos. En la tarea sí hay que hacer la conversión a kilogramos. Y después multiplican lo que les da en kilogramos por 9.8. Y ahí les da T3, que sería esta que está acá. Esta que está acá. Para T1 y T2, sí tienen que hacer el diagrama de fuerzas por aparte para generar aquí el triángulo que se da a este lado. Aquí debe salir un triángulo con unos valores en Y y unos valores en X. Y aquí también tenemos un nuevo triángulo que va a salir con unos valores en Y y unos valores en X. Este ángulo de aquí es el que se genera aquí abajo, ¿no? Entonces, para el triángulo que sale de aquí, el ángulo de acá abajo va a ser de 40 grados. Y para el ángulo que va a salir de aquí, el ángulo de acá abajo del triángulo va a ser de 50 grados. De resto, van a hacer el mismo proceso que yo hice acá. Entonces, bajan, sacan un primer triángulo. Recuerden que para la base es con coseno y para la altura es con el seno. Entonces, van a hacer un triángulo para el triángulo que sale acá. Creo que el triángulo que sale allá sería T2, si no estoy mal en la tarea. Entonces, para el triángulo izquierdo sería... Ah, no, T1. Entonces, aquí la hipotenusa del triángulo de tarea para el triángulo del lado izquierdo sería T1. Y para el triángulo o la hipotenusa del nuevo triángulo para T2 va a ser, la hipotenusa sería T2, porque creo que ahí también va a ser T2. Ahí sí no habría ningún problema. Ah, no, sí, T2. Entonces ya saben, para la base es con coseno y para la altura es con el seno. Entonces lo hacen para un triángulo y lo mismo lo van a hacer para el otro triángulo. La base es con coseno y la altura es con el seno. Ya después hacen la sumatoria de fuerzas en X. Aquí sería igual. Entonces en X sería T2 en X y T3. Pero recuerden que en nuestro ejemplo de tarea no es T2 y T3. En nuestro ejemplo de tarea sería T1 y T2, que serían las tensiones que quedaron en diagonal. Entonces aquí sería T1 por el coseno del ángulo que les haya dado, menos T1, T2 por el coseno que dé, menos T1, porque recuerden que aquí en mi ejemplo sería T3, pero en la tarea es T1. Entonces ahí tienen que tener cuidado con eso. Entonces aquí en vez de T3 en la tarea van a poner T1, porque esa diagonal del lado izquierdo, es decir, la de aquí, en la tarea dice T1. Entonces tienen que estar pendientes de eso. Entonces aquí en vez de T3 va T1. Lo mismo acá. En vez de T3 aquí, pues iría T1 porque es en la tarea, ¿no? De resto, se hace exactamente igual que acá. Se hace exactamente igual. Preguntas de cómo es que tienen que desarrollar la tarea. Preguntas, muchachos, por favor. Preguntas de cómo es que hay que desarrollar la tarea. Bueno, yo creo que la pregunta que me van a hacer es, ¿para cuándo hay que entregar esa tarea? Entonces hoy es jueves. Jueves. El lunes, el lunes por la tarde, recibo la tarea en el clase, ¿vale? El lunes recibo la tarea. Este fin de semana voy a calificar la sesión 11 y 12, es decir, lo que yo dejé para semana de receso, yo ya revisé, pero no les he puesto la nota. ¿Listo? Voy a llamar a lista, por supuesto. Voy a empezar a llamar lista en este momento. Voy a empezar a llamar lista. Bueno, espere que está cargando ahí el drive para poder llamar lista.
Bueno, no, todavía está cargando, todavía dice en curso. Tenemos que termine de cargar bien. Pero se quedó. No, tocó dejar de compartir pantalla. Espera a ver si de esta manera me carga más rápido el drive. Aponte Martínez Laura Vanessa. Presente, profe. Es que me tocó actualizar. Todos están subiendo la asistencia en este momento, entonces se pone un poquito lento, pero ya. En el drive. Dame un segundo que está aquí cargando otra vez. Casi que no. Bueno, ella dijo presente, listo. Arias, Ibagué, Nuri, Lisset. Arias, Nuri, Lisset. Arias, Nuri, Lisset. ¿Está por ahí? No, como que no. Bolaños, Nieves, Caroline. Presente. Listo. Botero, Romero, Camilo, Hernando. Presente. Listo. El que me vaya contestando a lista ya puede ir saliendo de la videollamada, ¿vale? Bustos Méndez, Miguel Ángel. Bustos Méndez, Miguel Ángel. A ver si contestó por el chat. Sí, contestó por el chat. Se bloqueó. Entonces Miguel Ángel. Carvajal Ortiz. Ah, no, espere, me salté uno. Camargo Ramírez Estefanía. Presente. Camargo, perfecto. Carvajal Ortiz Jorge Andrei. Presente, profe. ¿Listo? Fuentes Camargo Manolo. Presente. Listo, Manolo. Fuentes Mesa Howards. Fuentes Mesa Howards. Venga a ver si contestó por el chat. Bueno, no está Howards, no está. Listo. Listo. Sigue Galeón Duarte, Paula Andrea. Galeón Duarte, Paula Andrea. Venga a ver si contestó por el chat. Listo, contestó por el chat. Gaspar Camargo Kevin. Gaspar Camargo Kevin. Gaspar Camargo Kevin. Bueno, no está por ahí. Entonces sigamos. Gómez Vaquiro Brandon Nicolás. Gómez Vaquiro Brandon Nicolás. ¿Estará por ahí? No contestó. Listo. Gómez.
González Narváez Camila Andrea. González Narváez. No, no está por ahí. ¿Contestaría por el chat? Sí, González Camila. Listo. Galindo Huertas Felipe. Galindo Huertas Felipe. ¿Está por ahí? No. Listo. González Torres Talita Cumi. Talita Cumi. ¿Estará por ahí? No. Pues sigamos avanzando. Herrera Delgado Andrea Elizabeth. Herrera. Presente. Perfecto, Andrea. Listo. Herrera Mayorga Esteban. Herrera Mayorga Esteban. No contesto. Hurtado Contreras Ángelo Fernando. A él sí no lo vi entrar hoy. ¿No está Ángelo por ahí? Hoy no lo vi entrar. Al paisita no lo vi hoy. No entró hoy. Bueno. Jiménez Taborda Leonela. Jiménez Taborda Leonela. ¿Estará por ahí? No. Lentino Amado Daniel Esteban. Él me dice, ese que me escribieron por ahí que no. Que lo vi por aquí que escribieron algo el de buenos días. Daniel Lentino no se ha podido conectar hoy debido a su conexión de internet. Listo. Perfecto. Lizarazo Díaz José David. Lizarazo Díaz José David. Perfecto. López López José David. López José David. Presente. ¿Estará por ahí? Perfecto, José. Malagón Bustos John Alejandro. Presente. ¿Listo? Malagón Díaz Angie Vanessa. Presente. Perfecto, Angie. Maldonado Lozada Edison Andrés. Maldonado Lozada. ¿Estará por ahí? No contestó. Bueno, sigamos. Martín Rodríguez Elison Guillán. Guillán. Martín Rodríguez Elison. ¿Estará por ahí? Elison. No. Definitivamente no. Martínez Saavedra Laura Natalia. Martínez Saavedra Laura Natalia. Tampoco está por ahí. Montañez Murcia Gabriela. Montañez Murcia Gabriela. Montañez Gabriela. No. Montes Vega Luisa Fernanda. Montes Vega Luisa Fernanda. ¿No? No. Morales Zambrano Iván Smith. Presente. ¿Listo? Moreno Palacio Giancarlo Enrique. Presente, Moreno profe. Palacio. ¿Listo, Giancarlo? Olaya Faracica Cristian Javier. Olaya Cristian. Orozco Martínez Yuren de Jesús.
Listo, contestó por el chat, Yurel. Oviedo Rojas, Francis Juliana. Listo, por el chat. Oviedo Rojas, Julián Andrés. Listo, también contestó por el chat. Palacios González Camilo Alejandro. Listo, por el chat también contestó. Pulido Vera, Catherine Maylin. Presente. Listo. Pérez Gualí, Cristian Fabián. Pérez Gualí, Cristian Fabián. ¿Está por ahí? No. Rodríguez Camacho, Nicol Daniela. Rodríguez Camacho, Nicole. Presente. Listo, Nicole. Presente. Rodríguez Villarreal, Juan Manuel. Presente. Listo. Rojas Carranza Felipe. Rojas Carranza Felipe. No contestó. Romero Rodríguez Diana Valentina. Presente. Listo. Santi Esteban Suárez Eduard Santiago. Santi Presente. Esteban Eduard, perfecto, Eduard. Sierra Nava Lorena. Sierra Nava Lorena. No está por ahí. Suárez David Sebastián. Suárez Presente. David Sebastián. Perfecto, Sebastián. Suárez Meche Juan Camilo. Presente. Listo. Urriago Tobar Valentina. Urriago Tobar Valentina. Listo, contestó por el chat. Torres Hernández Robert. Torres Robert. No está por ahí. Y Vergara Quintero Melanie. Este está por ahí. Listo, contestó por el chat. ¿Alguien que no haya llamado por casualidad? Morales Zambrano, bueno, a ver si. A ver si ya lo llamé. Listo, creo que ya están todos. Listo, muchachos, voy a parar la grabación.